Creo que el Señor me lo ha puesto bien difícil hoy porque hablo bajito y mandó la lluvia. Y bueno, quiero decirle que mientras orábamos ahí yo le decía, el Padre permite que no llueva, que no llueva mientras me toque predicar, pero Él quiso que fuera así que vamos a esforzarnos un poco. Bien. El fuego, sin lugar a dudas, es un elemento indispensable para la vida cotidiana del hombre. Lo usamos para cocinar, para calentar agua, los que calientan agua y no se bañen con agua fría. Lo usamos para como fuente de luz, cuando no hay corriente, algunos que no tienen bombillas tal vez lo usan como fuente de luz, para calentarse incluso. Tal vez en este tiempo no se usa tanto, pero antes se usaba mucho para eso, para calentarse. Para quemar basura incluso usamos el fuego en ocasiones. Y para muchas otras cosas. En la vida cotidiana se usa el fuego para muchas cosas. Por ejemplo, mi hermana usa el fuego para... ella hace florecitas de foamy, de tela, y entonces usa el fuego cuando pica para quemar el fleco, para que no se desfleque. Entonces mi hermana usa el fuego para eso. Y muchos de nosotros usamos el fuego para muchas otras cosas en la vida cotidiana. Y no solo en la vida cotidiana, el fuego se usa para muchas cosas, como para fundir minerales y otras cosas. En la Biblia se ve el fuego por todas partes. Desde el principio, con los sacrificios que se ofrecían a Dios, desde el primer sacrificio que se menciona en la Biblia, que es el de ofrecido al Señor, quiero decir, que es el de Adán, el de Caín y Abel, e incluso sacrificios que no son ofrecidos al Señor. El fuego siempre ha estado ahí presente. Es usado como juicio también y castigo por parte de Dios mismo, como por ejemplo con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios mandó, dice Dios que llovió fuego y azufre. Dios lo mandó como un castigo para esas ciudades. Y también lo vemos con el profeta Elías y los profetas de Baal, que hizo Dios descender fuego del cielo y consumió a todos los profetas, los mató a todos. E incluso el infierno, dice la palabra, que el fuego que no se apaga jamás. Y también es representación del fuego en la Biblia desde la misma presencia de Dios. Es decir que, sin lugar a dudas, el fuego tiene gran relevancia en la vida y en la vida del hombre, en la palabra. Dice Pablo en el pasaje central que leí al principio, por tanto, hablándole a Timoteo, Timoteo, tienes que avivar el fuego del don que hay en ti, por imposición de mis manos. Entonces nos está diciendo la palabra que debemos avivar el fuego que hay en nuestro interior, el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Y es precisamente así como yo he titulado esta palabra. Prende el fuego que hay en ti. Debes prender el fuego que hay dentro de ti. Dios quiere que ese fuego que ha puesto en cada uno de nosotros arda con fuerza. Repito, Dios quiere que ese fuego que haya depositado en cada uno de nosotros arda con fuerza. ¿Se escucha? Bien. Nosotros debemos avivar ese fuego. Dios nos manda que lo avivemos. Y yo pienso, a nosotros como cubanos tenemos algo ahora que es el carbón. Debemos, como no tenemos mucha corriente, debemos cocinar con carbón. Hay quienes tal vez no cocinen con carbón, tienen gas, ahí tenemos posibilidades. Pero en mi casa se cocina con carbón y creo que en la mayoría de todos aquí se cocina con carbón. El carbón se prende y mientras más se le echa más carbón, más es la llama, más fuerte es la llama. Mientras más va pasando el tiempo y no se le echa carbón, pues la llama va bajando. Por ejemplo, si ponemos a cocinar arroz ahí en el carbón y es a fuego lento, el arroz se cocina bien. Pero si le echamos más carbón, pues entonces el arroz probablemente se queme. Pero hay cosas que, como el arroz, no, como
por ejemplo, una carne que necesita que el fuego sea más fuerte. Entonces, si nosotros no le vamos echando más carbón, pues va a llegar el momento en que ya se va a terminar el carbón por completo. De la misma manera es con nuestra vida. Nosotros debemos ir alimentando ese fuego que hay en nosotros. Debemos ir echándole cada vez más carbón, más carbón, más carbón. Solo que hablando a la vida de nosotros debemos ir echándole lo que alimenta el fuego espiritualmente hablando. Es decir, que cómo nosotros podemos alimentar ese fuego que hay en nuestro interior. La caleta te está adelantando. Pero sí, debemos hacer de la oración un hábito en nuestra vida. Que la oración no sea algo recurrente, o sea, que no sea algo ocasional, sino que sea algo, un hábito que sea de en todo momento. Yo sé que la oración es un tema que se predica mucho, en todas las iglesias es un tema muy recurrente que se predica una y otra vez, la oración, y claro, con razón se predica una y otra vez la oración, pues es indispensable para nuestra vida. La oración es el medio por el cual Dios nos ha dado para que nos comuniquemos con Él. Así que es bastante importante, por eso se predica tanto en las iglesias. Y nosotros debemos usar la oración en todo momento, no solo en ocasiones específicas. No solo cuando estoy pasando un mal momento, no solo cuando estoy pasando un proceso de dificultad, sino que en todo momento la oración debe estar presente en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En todo momento debe estar presente la oración. Muchas veces pasa que nos levantamos, vamos para el trabajo y nos levantamos tarde porque nos quedamos dormidos y solamente le decimos al Señor, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por este amanecer, ahora ruego que me guardes en mi camino hacia el trabajo y que me libres de tentación. Y ya esa fue nuestra oración en la mañana. Muchas veces eso pasa. Está bien, en un momento puede suceder que nos quedemos dormidos, nos coja tarde y salgamos apurados, eso puede suceder, no digo que no. Pero que no se limite solo a ese momento. Si no pudimos orar, como debemos tener la costumbre de hacerlo, que sea un buen tiempo de oración, dedicado solamente al Señor, un tiempo devocional, pues, en otro momento del día apartémoslo para tener ese tiempo de oración. ¿Por qué? Porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con el Señor, y el Señor espera que nosotros nos comuniquemos con Él. Dice la palabra que Él tiene conocimiento de que nosotros tenemos necesidad, pero que aún así pidamos. Dice la palabra que le pidamos al Señor. Y la palabra está llena de ejemplos mencionando a la Biblia de que nosotros debemos orar. Por ejemplo, el mismo Jesús, siendo Dios mismo, Él oró, dejándonos un ejemplo claro de cómo nosotros debemos hacerlo. En todo momento siempre se veía a Jesús que Él compartía con las demás personas, predicaba el Evangelio, predicaba su Evangelio, pero siempre destinaba un momento del día para apartarse. Iba al monte y se apartaba de los demás y Él ahí en su intimidad con el Señor oraba. En su intimidad con Dios el Padre Él oraba. Entonces Jesús es un claro ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos. Y Jesús nos está dando un ejemplo claro en su palabra de cómo nosotros debemos orar. Que nosotros debemos usar la oración frecuentemente y no solo en un momento. Jesús siempre oraba cuando se apartaba, pero no solo oraba en ese momento. Él oraba por las personas, Él oraba siempre, en todo momento. Siempre había una comunión con Él y el Padre. Y esto implica oración. Tener comunión, tener relación implica la oración. Tener esa comunión con Dios implica la oración. Y nosotros debemos tenerla frecuentemente en nuestra vida. No debemos pasarla por alto. Yo sé que la oración se predica mucho, pero no es por gusto que se predica mucho. Con razón se predica mucho porque es indispensable para nosotros. Y la palabra menciona muchos pasajes, dice, orar sin cesar, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, que en todo momento debemos estar orando. Dice también, velad y orar en otro pasaje, velad y orar para que no entréis en tentación. Está diciendo aquí en Mateo 26:41 que nosotros debemos orar
para que Dios nos libre de la tentación. Porque dice la palabra que Dios no va a permitir que nosotros nos tienten más de lo que podemos soportar, pero debemos orar por eso. Porque si no oramos no estamos fuertes espiritualmente, no estamos alimentando ese fuego y entonces no vamos a tener cómo defendernos con la tentación que viene contra nosotros. ¿Está alguno afligido? Haga oración, dice Santiago 5:13. Dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y así muchos pasajes a raíz de toda la Biblia. La palabra es clara con que la oración no debe ser algo que nosotros recurramos en algún momento, sino que en todo momento, en todo nuestro día debe estar la oración en nuestro día a día. La oración no podemos dejarla, yo sé que ustedes lo saben, pero se lo estoy recordando porque la palabra es clara en eso. Y habla muchos pasajes de la Biblia. No creo que sea el principal tema de la Biblia, pero sí es uno de los principales, porque es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con el Señor. Y la palabra en otros pasajes también dice que oremos los unos por los otros. Es importante que nosotros oremos los unos por los otros. Que yo ore por mi hermana, que yo ore por mi pastor que me ha puesto aquí, que lo ha puesto aquí para nosotros. Nosotros como iglesia debemos orar por el pastor, debemos orar por nuestros hermanos, debemos orar los unos por los otros. Debemos orar por nuestra economía, por la economía de la iglesia, por los gobernantes, debemos orar por cuantas cosas se nos ocurra, debemos orar. Porque debemos comunicarle al Señor las cosas que hay en nuestro corazón, debemos comunicarle las cosas de las que tenemos necesidad, aunque Él las sepa, pero debemos comunicarle. Y de esa manera entonces estamos echándole carbón a ese fuego, para que no se apague. Nunca debemos dejar la oración de lado. Aunque el día sea muy ajetreado, aunque el día esté muy cargado, aunque estemos haciendo muchas cosas en el día, no debemos dejar la oración de lado. Siempre debemos apartar, aunque sea 10 minutos, solo para el Señor. Hay momentos en el día en que nosotros podemos estar compartiendo con alguna persona y en ese momento podemos estar orando, no Señor, gracias por esta persona, bendice, aunque estemos hablando con ella, podemos estar orando. Pero siempre debemos apartar un momento específico solamente para Dios. Que no haya nada más en ese momento, solo para Dios, solo tú y el Señor. Y nosotros orar al Señor. Siempre debemos hacer. Aunque el día esté muy cargado, siempre debemos apartar eso. Pero, ¿cómo más podemos echarle leña a ese fuego? ¿Cómo más podemos echarle carbón a ese fuego, espiritualmente hablando? Poniendo en uso los talentos que Dios nos ha dado. Dios a cada uno en lo personal nos ha dado ciertos talentos. Tal vez, ahora pensando no nos demos cuenta cuáles son, pero el Señor a todos nos ha llamado con el propósito, a todos nos ha dado alguna tarea en específico. El Señor no ha llamado a personas a que vengan solo a la iglesia y a escuchar la palabra que aquí se expone. El Señor no ha llamado a algunos solo a venir a la iglesia, ya que se cante el domingo, y ya, el culto el domingo y ya. La vida cristiana no se limita a venir al culto, recibir y ir. El Señor a todos nos ha llamado con algún propósito. Dice la palabra que de los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen demasiado. Así nosotros hayamos sido en algún momento lo peor de la sociedad, hablando allá afuera, lo peor de la sociedad, el Señor, si te sacó de ahí es por un propósito. Aun si no era lo peor de la sociedad, pero tenía un alto estatus socialmente, y el Señor te llamó, también tiene un propósito. De la misma manera que tiene un propósito con el que es altamente hablando en la sociedad allá afuera, como lo es el más bajo, pues con todo Dios tiene un propósito. Con todos Él tiene alguna tarea destinada. Algunos llamó pastores, algunos evangelistas, algunos llamó a cantar aquí en la alabanza, algunos lo llamó para alguna tarea, algunos lo llamó a servir el agua, algunos lo llamó para cualquier tarea, por sencilla que parezca, pero el Señor le ha llamado para algo. No es solamente para que esté aquí sentado.
Y entonces, si el Señor nos ha llamado para algo y nos ha depositado algún ministerio en nuestras manos, si nos ha dado algún don, nosotros debemos ponerlo en uso. No debemos desperdiciarlo, no debemos pasarlo por alto, no debemos dejar ahí, como en ocasiones suele suceder, que tenemos una Biblia en casa y ahí está cogiendo polvo. Eso no debe suceder con los talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y la palabra habla de una parábola que el Señor Jesús dio en un momento, que es la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo 25, 14 y 30. No lo vamos a leer ahora, todos la conocemos, la parábola de los talentos. Dice que el Señor le dio a sus siervos, a uno le dio 5, a otro 3, a otro 1, y se fue. Y cuando regresó, entonces el que tenía 5 lo había multiplicado, el que tenía 3 lo había multiplicado, el que tenía 1 que había hecho con el talento que le había dado, lo escondió porque dice que tenía miedo de perderlo. Pero al final lo perdió por esconderlo. Entonces nosotros debemos poner en uso los talentos que el Señor nos ha dado, ya sea un ministerio, ya sea un don, sea lo que sea que el Señor nos haya dado, nosotros debemos ponerlo en uso y no dejar que coja polvo, no ocultarlo, no ponerlo a un lado y ya venir solamente aquí a la iglesia y recibir, dejando ahí hasta que venga un día el Señor y entonces si no lo estás usando, si no lo estás multiplicando, venga y te lo quita. Dios permita y no suceda eso. Dios permita y si Él nos ha dado un ministerio, no llegue un día en el que Él venga y nosotros no estemos haciendo buen uso de ese ministerio y entonces nos lo quite y haga como dice en esa parábola, que el que tenía más, que el que multiplicó su talento cogió a ese que tenía uno solo y la escondió y se lo dio a ese que tenía más. Es decir, que los que tenían y ponían en práctica sus talentos, los que tenían y multiplicaron sus talentos, el Señor se los dobló y además le dio de más. Esta es una manera más de la cual nosotros podemos alimentar ese fuego espiritualmente que hay en nuestro interior, poniendo en práctica los dones y talentos que el Señor ha puesto en nuestra vida, los dones y talentos que el Señor nos ha dado, los ministerios en los cuales el Señor nos ha puesto. Y si no nos ha puesto en un ministerio todavía, pues en algún momento tal vez lo haga. Pero sí tengamos siempre presente algo, que el Señor para algo nos llamó y nosotros debemos poner eso en práctica. Que el Señor a mí me llamó para predicar y yo no predico, no sé, por miedo a que no sé hacerlo bien, pues en algún momento ya va a llegar el momento en que no voy a predicar nunca porque no me van a poner a predicar. Entonces debemos que el Señor, ustedes saben bien, si el Señor les ha dado alguna tarea, si saben que le tienen que hablar a alguien, si saben que tienen que orar por alguien, si saben que deben hacer algo, ustedes lo saben, y no lo están haciendo, pues sean conscientes de que el Señor puede que venga y les quite ese talento que les ha dado. Y entonces se lo va a dar a alguien más que sí lo va a hacer. Pero espero que nosotros no seamos de esos que nos quitan el talento, sino que seamos como los que lo multiplican y le echamos leña al fuego. Y entonces el fuego que hay en nuestro interior se expanda, crezca. No lo dejemos extinguir. ¿De qué otra manera podemos echarle ese carbón al fuego? ¿De qué otra manera podemos echarle leña al fuego? Buscando la comunión con el Espíritu. Buscando la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros estamos alimentando ese fuego que hay en nuestro interior. Y básicamente eso resume todo lo que he hablado anteriormente. Porque de la comunión con el Espíritu se deriva toda nuestra vida cristiana. De la comunión con el Espíritu depende nuestra vida cristiana. Porque el Espíritu es quien nos va a guiar, el Espíritu es quien nos va a enseñar, el Espíritu es quien intercede por nosotros, el Espíritu es quien está aquí con nosotros. A veces nosotros somos cristianos, sí, pero a veces vemos a Dios como alguien que está muy lejos allá en la altura. Como el Dios soberano que sí que nada se escapa de su control y que nosotros debemos orar y pedirle y Él nos escucha y nos contesta nuestras oraciones, pero a veces lo vemos como alguien que está allá lejos y no como el que está aquí muy cerca, tan cerca, que habita entre nosotros. A veces no somos conscientes, o no que no somos conscientes, sino que pasamos por alto que su presencia habita en nuestra vida. Justo en este momento Él está aquí en medio de nosotros. Justo en este momento, Él está ahí, en el corazón de mi hermano, está aquí, está en el tuyo.
en este mismo momento, y está aquí en medio nuestro. Pero a veces a nosotros como que se nos pasa por alto, lo pasamos por alto, que su santa presencia habita en nosotros. Y andamos por ahí haciendo las cosas como que Él no va junto a nosotros. La palabra compara, usa a la paloma como una simbología del Espíritu Santo. Y hay unos parques en donde vienen palomas y las personas aquí mismo, vienen las palomas ahí cerca y le echan comida y las palomas vienen y comen ahí y no se van. Pero si hace un movimiento brusco, las palomas van a salir volando. De la misma manera sucede con el Espíritu Santo. Nosotros a veces vamos caminando por este parque, está lleno de palomas, y hacemos movimientos bruscos, olvidándonos que están esas palomas ahí. Es decir, olvidándonos que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, y dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo. Entonces a veces vamos por ahí olvidando eso y comenzamos una discusión y nos olvidamos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, y lo olvidamos y comenzamos a discutir y se nos olvida, y en ese calor ahí decimos cosas que no debemos decir, y ahí estamos contristando al Espíritu Santo. Entonces, de esta manera descuidamos esa comunión, pero nosotros estamos llamados a tener esa comunión en todo momento con el Espíritu. Estamos llamados a que sea una relación estrecha, a que nosotros nos conozcamos personalmente cara a cara y a que hablemos en todo momento, como bien decía al principio, que la oración sea un hábito frecuente en todo momento, que nosotros estemos compartiendo con el Espíritu Santo como ese amigo que va en todo momento con nosotros, que está ahí en los momentos buenos, en los momentos malos, que nos alienta cuando estamos pasando por un proceso de dificultad. El Espíritu Santo está ahí. Entonces nosotros debemos alimentar esa comunión con Él. Nosotros debemos fortalecer, acercarnos más y más a Él, preguntarle cuál sea su voluntad, pedirle que nos guíe, pedirle que nos dirija, porque si nosotros no nos dejamos guiar, pues entonces no estamos teniendo esa comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros, el Espíritu Santo en ocasiones nos inquieta en nuestros corazones con algo que estamos haciendo, nos inquieta. O no solamente en ocasiones con cosas que estamos haciendo, sino también con cosas que debemos hacer y nos está inquietando y nosotros no lo hacemos. Y les pongo un ejemplo. Hace, no sé, como varias semanas atrás, no estoy seguro de cuántas semanas, pero había un muchacho con el que yo estaba compartiendo, estaba conversando, y sentía hablarle del Señor, sentía compartirle el Evangelio, sentía decirle la necesidad que tenía del Señor, y al final yo no lo hice. Después eso me pesó bastante. Entonces muchas veces nosotros hacemos así, el Espíritu Santo nos está inquietando a que hagamos algo y nosotros no lo hacemos, no lo estamos haciendo, estamos dejándolo pasando por alto. A veces decimos, no Señor, no me hagas eso, no me digas eso, no me hagas hacer eso ahora. Pero si el Espíritu Santo nos está inquietando a hacer algo, hagámoslo. Dice la palabra que si nosotros no sabemos qué hablar, que no nos preocupemos, porque Él nos va a dar la palabra en el momento indicado. Entonces nosotros, si Él nos está inquietando a hacer algo o a dejar de hacer algo, hagámoslo o no lo hagamos, si es que no nos está diciendo que no lo hagamos. Fortalezcamos esa comunión con el Espíritu, porque eso es lo que nos va a ayudar cada día a caminar, a crecer, a escalar cada día un peldaño más, como dice la canción, vamos escalando peldaños. Esa comunión con el Espíritu es la que nos va a estar ayudando a echarle leña al fuego en todo momento, a que ese fuego no se extinga nunca. Amén. Pero sí puede llegar, sí puede suceder que ese fuego se apague en un momento en nuestro interior. Ese fuego cae en nuestro interior, puede suceder que se apague. Y nosotros no debemos dejar que eso suceda. Pero sí hay maneras en las que nosotros en ocasiones dejamos que ese fuego se apague. ¿Cómo nosotros dejamos que ese fuego se apague? Que ese fuego que hay en nuestro interior se apague. ¿Cómo lo dejamos? Descuidando la oración y la lectura de la palabra.
volvemos a la oración. Como bien decía, es un tema bastante recurrente, pero con razón lo es. Con razón se habla tanto de la oración. Si nosotros descuidamos la oración, si nosotros descuidamos la lectura de la palabra, claramente no le vamos a estar echando ese carboncito a la hornillita para que se logre calentar la comida, para que se logre cocinar la comida. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no oramos, claramente no vamos a estar echándole esa leña al fuego, no vamos a estar avivando ese fuego, como dice Pablo, aviva el don del fuego que hay en sí. No vamos a estar avivando el fuego si nosotros descuidamos esa oración y esa lectura de la palabra. Así como nosotros tenemos físicamente la necesidad de alimentos, de comida y de agua, pues lo es la oración y lo es la lectura de la palabra. Es ese alimento espiritual para nosotros. Y si nosotros no nos alimentamos, pues va a llegar el momento en que nos moramos ya por completo. Y permita el Señor que eso no suceda nunca. Ahí en una ocasión había un estado de WhatsApp y leía que decía toda recaída espiritual proviene del descuido de la oración. Toda recaída espiritual para nosotros personal, cuando caemos espiritualmente, es por causa de que descuidamos de la oración, nos descuidamos de la oración. Ya sea, como decía ahorita, porque los días son muy cargados, tenemos días muy cargados y entonces apenas oramos por compromiso, ¿ya? Pero no apartamos ese momento específico para orar, para leer la palabra. Estamos descuidando la oración, estamos descuidando la palabra, y entonces de esa manera no le estamos echando leña al fuego. De esa manera no estamos avivando ese fuego que hay en nuestro interior. De esa manera va a llegar el momento en que ya, como no oramos, como no leemos la palabra, no nos estamos alimentando espiritualmente, no le estamos echando esa leña al fuego, entonces ya se va a consumir toda la leña que había. Se va a consumir todo el carbón que había y ya nos vamos a morir, espiritualmente hablando. Y Dios permita que eso no suceda nunca. Que la oración y que la palabra está en todo momento presente en nuestra vida porque es muy necesario. Y yo sé que ustedes lo saben, yo sé que yo también lo sé. Pero se lo estoy recordando nuevamente en esta tarde. Porque si no lo hacemos, porque a veces suele suceder que pasa un día y no leemos la palabra, pasa un día y no oramos, o oramos rápidamente. Y entonces así no le estamos echando esa leña al fuego. Yo sé que eso pasa. Hay días en los que tal vez no leemos la palabra, hay días en los que tal vez no oramos como debemos orar. Y entonces no le estamos echando la leña al fuego. Pero como también nosotros a veces en ocasiones hacemos que ese fuego se apague. Poniendo tu mirada en las cosas equivocadas. Poniendo nuestra mirada en las cosas equivocadas, nosotros hacemos que ese fuego se apague. ¿Por qué? Porque estamos, como bien decía, para echarle leña al fuego tenemos que concentrarnos en nuestra comunión con el Espíritu Santo. De la misma manera, si nosotros nos desenfocamos de nuestra mirada en Cristo, si nosotros nos descuidamos de nuestra mirada que debe estar en agradar al Señor y nos enfocamos en otras cosas, pues no le estamos echando leña al fuego y va a llegar el momento en que se va a apagar y nos vamos a morir espiritualmente. Si nosotros nos enfocamos en la necesidad que pasamos como nosotros como cubanos que somos, la necesidad que tenemos todos nosotros no es una realidad ajena para ninguno. Todos pasamos necesidad aquí de alguna manera, unos más que otros, pero todos de alguna manera pasamos necesidad. Y si nosotros enfocamos nuestra mirada, si nosotros enfocamos nuestra atención en esa necesidad que nosotros tenemos, pues estamos desenfocando nuestra mirada de lo principal, que es Cristo. Entonces nos vamos a estar alimentando de cosas que no es lo necesario, le vamos a estar echando, en vez de ir más carbón a esa hornilla, le vamos a estar echando tierra, ceniza, le vamos a estar echando agua tal vez, le vamos a estar rociando agua y va a llegar el momento en que se apague. Enfocar nuestra mirada en la necesidad que nosotros tenemos es echarle, en vez de carbón, es echarle ceniza arriba al fuego para que se apague. Va a llegar el momento en que ya se va a ahogar esa candela y se va a apagar por completo.
Entonces la palabra dice en Colosenses 3 que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no, ¿en qué? Y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque al final las cosas de la tierra son pasajeras. Todo lo que hay aquí en esta vida es pasajero. Todo lo que nosotros podemos ver aquí, va a llegar el momento, va a llegar el día en que ya no lo vamos a ver más. Y no porque nosotros muramos, sino porque ya va a llegar el momento en que todo va a ser consumido. ¿Y qué es lo que va a quedar? Pues cuando nosotros estemos allá en la presencia del Señor. Y allá nos va a contar lo mucho que nosotros logramos alcanzar materialmente aquí. ¿Qué es lo que va a contar allá? Todo lo que hicimos en beneficio de la obra del Señor. Dice Jesús en una ocasión cuando se le perdió cuando un niño a su padre, a María y a José, que ellos llegaron y lo encontraron. ¿Qué es lo que le dice Jesús? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Nosotros debemos estar enfocados en los negocios de nuestro Padre. En la obra del Señor debemos estar enfocados, de lo contrario, enfocados en otras cosas. Eso va a estar en un segundo plano, en un tercero, en un cuarto, sabe Dios en qué lugar por ir para atrás. Y nos vamos a estar enfocados en otras cosas, entonces no le vamos a estar echando la leña al fuego que debemos echar. No vamos a estar alimentando ese fuego, como dice Pablo. Enciende el fuego del don que hay en ti. No vamos a estar encendiendo ese fuego, porque vamos a estar enfocándonos en que si yo tengo necesidad, debo luchar por suplir esa necesidad. Y no está mal, quiero aclarar, no está mal luchar por suplir las necesidades que tenemos, porque tenemos necesidades y el Señor nos ha mandado a todos a trabajar. El Señor no quiere vagos. Debemos trabajar por las necesidades que tenemos. Si en la casa no tenemos un refrigerador, debemos luchar por tener un refrigerador, porque no podemos guardar comida. ¿Ves? Una necesidad que es de todos. La tenemos y debemos luchar por eso, pero que nuestra mirada, que nuestra atención, que nuestro enfoque no sea el conseguir ese refrigerador, que nuestro enfoque no sea el suplir la necesidad que nosotros tenemos materialmente, sino que nuestro enfoque esté siempre en Jesús, porque de la otra manera pues vamos a estar apagando ese fuego, le vamos a estar echando esa ceniza arriba para que ya se apague el fuego. Tal vez no nos demos cuenta, lo estemos haciendo y tal vez no nos damos cuenta. Pero en este momento el Señor se los está diciendo. Si tu mirada está puesta en la necesidad que tienes, si tu enfoque está en la necesidad que tienes, en que tienes que conseguir el alimento para tu casa, en que tienes que conseguir las cosas para tu casa, o en cosas que propiamente tú quieres conseguir para ti, aun si no son necesidades, pero que tú quieres conseguir, y tu enfoque está en eso, que es una cosa material, o incluso no cosas materiales, podemos desenfocarnos poniendo nuestra mirada en personas, dejando en un segundo lugar a Dios. Podemos enfocarnos en personas, podemos enfocarnos en trabajo, podemos enfocarnos en saber Dios en cuántas cosas podemos enfocarnos. Y de esa manera ya no nos estamos enfocando en el Señor, que es lo primero que debe ser nuestro enfoque. Entonces ahí vamos a estar apagando ese fuego y el Señor nos libre de apagar el fuego. Si alguno de nosotros lo está haciendo, el Señor nos lo está llamando la atención en este momento. El Espíritu Santo está tocando nuestro corazón en este momento si alguno lo está haciendo. Y nos está diciendo, está apagando ese fuego, le está echando ceniza al fuego y va a llegar el momento en que ese fuego se va a consumir por completo. Y nos libre Dios de que eso no suceda. Dice la palabra en 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, que la necesidad que nosotros pasamos actualmente, el Señor la conoce, pero esto es momentáneo. Nosotros tenemos un Dios que provee para los suyos. Que nuestra mirada esté puesta siempre en el Señor, porque el Señor va a suplir esa necesidad que nosotros tenemos. Y también, como decía al principio, echándole esa leña al fuego. Hagámosle conocer al Señor mediante la oración las necesidades que nosotros tenemos. Porque aunque Él conoce que nosotros tenemos necesidades, nos dice que oremos y le pedamos. Porque de esa manera vamos a estar avivando ese fuego que Él ha puesto en nuestro interior. Amados hermanos, es necesario que echemos leña al fuego cada día mediante la oración y la comunión con el Espíritu,
obrando y haciendo la voluntad de Dios en todo momento, no descuidando esa intimidad y reconociendo siempre dónde debe estar fijada nuestra mirada, en Cristo y no en las cosas terrenales y pasajeras. Amén. El Señor les bendiga.